Hola, muy buenas. Es un placer daros la bienvenida a Co-Crea tu Destino, donde vamos a ver las energías del 2025, 2026 y también cómo afectan a nuestra carta natal desde un punto de vista empoderador, creativo y que no somos títeres de los planetas, sino que tomamos acción con ellos. Y de hecho, eso es de lo que vamos a hablar hoy con Adorian Zamora sobre la creatividad en la carta natal y también por qué es tan importante enfocarnos en la creatividad en este año y el próximo. Y Adorian es astrólogo, diseñador gráfico, así que la creatividad es parte de su trabajo y está especializado en astrología vincular y también la luna es muy importante en su trabajo. Así que bienvenido y muchas gracias por decir que sí. Gracias, Mar, a ti por invitarme y por darme este espacio para poder dar rienda suelta a parte de mi creatividad. Ujú, totalmente, ¿no? Porque es siempre un proceso co-creador, ¿no? Cuando estamos entre dos astrólogos hablando del cosmos. ¿Y Ujú. por qué sientes que es tan importante la creatividad en este 2025 y más allá? Bueno, justo en este momento estamos en una etapa muy importante a nivel global, a nivel astrológico, a nivel social, político. Como que hay un quiebre evidente en la mentalidad de sistemas grandes y todo tiene en parte que ver por el tránsito de Plutón a finales de Capricornio hacia Plutón a principios de Acuario y ese paradigma que engloba más de una década, porque Plutón ha estado ahí en Capricornio 16 años, pero no pasaba por Acuario en muchísimo más tiempo, ¿no? Y entonces es como, ese primer quiebre es uno, pero es que luego además tenemos una serie de eventos astrológicos como por ejemplo, en la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, los eclipses en Piscis, Saturno por ahí saliendo de la zona de eclipses. Entonces es como que hay una serie de acontecimientos que están marcando algo muy fuerte y sobre todo tiene que ver con ese punto cero del zodiaco, que es la transición entre el último signo, que es Piscis, por donde también va a pasar Saturno, por donde está Neptuno. Y ese impulso en el primer grado del zodiaco, que es un grado muy incandescente, con mucha energía, ¿no? Y bueno, todas las personas vamos a notar este impulso como una chispa creativa. ¿Por qué creativa? Porque el punto medio de ese punto, valga la redundancia, es Piscis y Aries. Y Piscis habla de todas las posibilidades, ¿no? Que ofrece el caos en la realidad y Piscis es como un brainstorming, ¿no? Esa dimensión en la que todo es posible, nada tiene forma y por lo tanto todo es posible. Y Aries, por otro lado, es ese primer impulso de fuerza y materialización que expulsa, ¿no? Para mí, el tránsito de pasar de energía de Piscis a energía de Aries habla sin duda de romper aguas, de dar a luz, ¿no? Porque las aguas las rige Piscis y la rotura o ese impulso que abre camino en la realidad a la fuerza es Aries, ¿no? Entonces estamos rompiendo aguas a nivel global, es una gran rotura de aguas y cada persona lo va a experimentar a su manera dependiendo de su carta natal, los planetas que tenga en esa zona de la carta, si los tiene, o dónde están los regentes de esos sectores de su carta natal. Como pista, bueno, Neptuno va a entrar en Aries, por lo tanto hay eclipses en Piscis y el regente de Piscis está en Aries, también están activadas esas dos zonas por unión. Y sin duda es como el gran momento para manifestar algo, para dar un primer paso. Y como tú decías antes en privado, la valentía de poder crear, poder manifestar, porque la palabra valentía es la palabra clave de Aries. En su aspecto más favorable, ¿no? Porque en el desfavorable sería bueno, no sé si es valiente el que sabe el riesgo que conlleva algo, ¿no? Y a veces esta imprudencia puede tenerla también eh, el signo de Aries. Pero hay que dejar claro que Piscis, Neptuno,
están ahí, entonces también están suavizando o están diciendo, hay que responsabilizarse también porque Saturno también va a estar ahí en Aries. Y entonces es como, vale, tienes un poder de manifestación enorme. Justo en este momento todo se va a alinear para que tu contexto te ayude a salir ahí fuera y a crear eso que quieres crear o que siempre has querido crear, pero va a ser como un primer paso, lo vamos a hacer a fuego lento porque es algo muy importante de lo que te vas a estar ocupando bastantes años a partir de ahora, ¿no? Y todo esto es la configuración de Saturno, que también está ahí presente, ¿no? Entonces, un poco creo que tanto Saturno como Aries como Piscis en esta convergencia energética habla de que es un momento ideal para empezar a conectar con nuestra vocación y saber sobre todo dirigir la energía para poder manifestarla, para poder materializarla. Y por ese motivo el 2025 es un año de mucha creatividad. Y además el Congreso, ¿no? Inicia con el eclipse solar en Aries, que ya es el último que tenemos en esta área, y es como ese, siempre los eclipses solares los siento como es un inicio, ¿no? Es una luna nueva en esteroides, es como una luna nueva con mucha más fuerza, y ese eclipse también marca como ese inicio, que es muy interesante todo lo que mencionas, ¿no? Porque en esta parte de la carta natal y en cada persona será en un área de su vida diferente, hay también como un volver a mirar, porque en el momento en el que sale el Congreso, Venus y Mercurio estarán también retrogradando de Aries a Piscis. Entonces, como es muy importante que ese impulso, que esa creatividad, que esa valentía venga de una conexión con una fuerza mucho mayor, que venga de la conexión con los sueños, venga con ese amor incondicional pisciano, donde también confiamos cuando no vemos. Y algo que para mí siempre ha estado muy activo con estos dos signos es que no son lógicos y no son como mucho más instintivos y la creatividad en sí misma, lo que has mencionado del caos, me parece muy interesante cuando creamos algo, sea una novela, un cuadro, un programa. Normalmente hay una parte en la que las cosas no tienen sentido, no encajan y es como que le damos rienda suelta al caos. Y ya después, en otro momento, volvemos a reconectar con eso que hemos escrito, lo editamos, cortamos, cambiamos, ¿no? Pero no podemos ir con esa edición desde el principio, hay que permitir que es lo que fluye a Mm. través de nosotros y y esa parte a veces se nos bloquea mucho y yo creo que aquí el nodo sur en Virgo también es muy interesante. Es como suelta a la editora de tu creatividad, suelta el querer tenerlo todo súper controlado porque permitir que el caos entre en tu vida es parte de lo que nos va a guiar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sientes tú en ese sentido? Totalmente. Me ha encantado la analogía de Virgo como nodo sur, que es soltar todo lo que puede limitarnos en este plano de la energía de Virgo, que es la excesiva crítica, el excesivo análisis y la excesiva corrección o perfeccionamiento de algo. Sí, esa energía está muy bien, es necesaria, pero cuando el nodo sur transita ese signo está diciendo, cuidado con el exceso de esta energía, ¿no? Entonces, cuidado en qué área de la vida estás siendo demasiado crítica, demasiado crítico, en qué área de la vida hay un excesivo análisis y no te estás permitiendo soltar el control y exponerte a la creatividad total, ¿no? Entonces, este año, de alguna forma, está diciendo, es una explosión de soltar el control y crear lo que sea. Y Saturno además nos va a ayudar después a concretar y a marcar un camino. Entonces, totalmente, lo que dices tiene mucho que ver con todo esto. Sí, además Aries, y yo siempre en ese sentido como que tengo, no prejuicios, ¿no? Pero es como que soy triple ariana, ¿no? Es parte de mi energía natal y es como que no sabes hacia dónde vas, es más un instinto, no hay un plan, con Aries no hay plan. Es de forma natural, sabes que tienes que ir por algún lado y después cuando miras hacia atrás dices, ajá, lo entiendo, ¿no? Entonces...
Ahí además no es agresivo normalmente. Aries de forma sana es muy espontáneo. Es simplemente el impulso me está diciendo tira para allá, conecta con tal persona, acciona en esa dirección. Y la agresividad y el rencor, ¿no? Viene cuando no hemos hecho esa acción y entonces al final la terminamos haciendo desde la rabia, desde la frustración, que eso también se puede ver mucho con Saturno en Aries, ¿no? La Mm. frustración de todos los bloqueos y también a nivel sistema, que lo has mencionado, ¿no? Todo un sistema que ahoga la creatividad, porque es como que lo pone todo en cajitas, ¿no? Y la creatividad en sí necesita caos, impulso y ya después viene la forma. Entonces, como vivir ambos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, estamos rompiendo un molde y al mismo tiempo estamos creando estructuras. Entonces, esa parte a nivel creativo, y ahora después vamos a ir casa por casa viendo en qué áreas puede activarse. En todas es como que estamos creando algo nuevo y qué estructuras en nuestra vida se nos han quedado ya obsoletas y como que no nos permiten crecer. Es como siempre la imagen, es como que la maceta se nos ha quedado pequeña y es un momento de cambiar de maceta o de romperla del todo y realmente irnos al campo y plantarnos en otro sitio, ¿no? Exacto. Y con esto quiero que la gente comprenda que cada cosa es positiva en su tiempo, a su momento, ¿no? Que el control está bien, la estructura está bien, pero justamente estamos viviendo en un punto en el que todo eso hay que soltarlo un poquito, ¿no? Y vamos a ver como una diferenciación muy clara de una parte del 2025 y otra segunda parte del 2025, sobre todo por el tránsito de Júpiter, porque Júpiter los primeros meses todavía va a estar en Géminis, donde entró en 2024, y que Júpiter esté aquí significa que está haciendo un trino, está haciendo un trígono con Plutón recién entrado en Acuario. Entonces es una configuración que, aunque Júpiter es un planeta que se mueve relativamente rápido porque cambia de signo una vez al año, sí que este aspecto no lo va a volver a hacer hasta dentro de muchísimo tiempo. Entonces, con Plutón me refiero. Esto significa que ahora se refuerza la idea de que hay que buscar alternativas, posibilidades, abrir caminos, ¿no? Porque Júpiter en Géminis desde 2024 ha estado potenciando la curiosidad y la exploración de alternativas, ¿no? Es como el brainstorming. Crecemos a través de posibilidades múltiples y simultáneas, geminianas, ¿no? Pero sí que es verdad que este trino se va a ir cerrando y además va a generar una cuadratura con todo lo que va a ocurrir en Aries cuando Júpiter entre al fin en Cáncer. Entonces, Júpiter entra en Cáncer a mediados de 2025 y en esa parte troncal del año sí que va a ser un momento más bien de decir, ok, he abierto todos estos frentes, pero por fin me voy a decantar por una cosa, ¿no? Este paso a Cáncer de Júpiter marcará sin duda un cambio en el foco, ¿no? De la exploración intelectual Géminis a la necesidad de seguridad emocional y vocacional de Cáncer y también de enraizar nuestra búsqueda de seguridad, ¿no? Entonces ahí será el momento en el que empezaremos a apostar realmente por algo más concreto. Ahí Saturno ya va a estar en Aries también y las cuadraturas son odiosas, pero a veces nos ayudan a concretar, ¿no? Porque una cuadratura muchas veces es un descarte. Es como, está este planeta aquí y este planeta aquí, no se puede tener lo que representan los dos planetas al mismo tiempo, por lo tanto vamos a descartar uno de ellos para potenciar el otro, ¿no? Y bueno, pues esta cuadratura va a ocurrir en signos cardinales, por lo tanto, el impacto en los signos cardinales de todo esto que estamos hablando en este vídeo va a ser brutal. Estos signos son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, así que personas con el ascendente, el Sol, la Luna o el medio cielo en estos cuatro signos van a experimentar un fuerte impulso para cambiar la estructura de vida, ¿no? Como ahí sí que van a notar un quiebre, sí o sí, estos signos. Y bueno, Mar, tú eres Aries, entonces seguramente ya estás sintiendo esa llamada. Totalmente, totalmente. Además es como cuando
entregaron la energía cardinal, dijeron, venga, toma, todo para ti. Así que es un año muy potente a nivel personal. Y en cuanto a esa cuadratura que mencionabas, ¿no? De Júpiter-Saturno, es muy interesante que se inició, porque en los ciclos siempre de los planetas la primera cuadratura es la tensión en acción, ¿no? De una semilla que sembramos en diciembre del 2020, que fue cuando se produjo la gran conjunción entre Ujú. Saturno y Júpiter en Acuario, en un grado que está ahora siendo activado por Plutón, ¿no? Entonces, como, ¿qué es lo que iniciaste en ese momento, en esa área de tu vida, a nivel consciente o inconsciente? Porque fue un año en el que muchas personas vieron cambios en su vida, porque fue un año muy potente que ahora se siente que es como ya tenemos más información y lo que decías, vamos a descartar lo que no nos sirve. Tal vez hemos iniciado hacia un lugar y decimos, no, por aquí no es, pues vamos a reestructurar. Yo lo siento con la analogía del árbol, lo siento, es como que hemos crecido algo desde esa semilla y ahora lo estamos podando y estamos como poniéndolo derecho de nuevo para que esté alineado con nuestro mayor potencial. Y ese Júpiter en Cáncer es como que no nos podemos olvidar de las emociones en un año o 2 años donde va a haber mucho más aire, mucho más fuego, donde los cambios se van a precipitar de forma acelerada y Mm. es como vuelve a casa también, ¿no? Porque si no es que nos vamos a volver un poco locos. Sí, un vuelve a casa, un habitarme a mí y el entender cuál es mi necesidad a nivel interno y sobre todo redirigir eso con la brújula de propósito y rol en el mundo, ¿no? Porque este año es muy bonito porque por un lado está toda la energía cardinal en Aries, que es como hay que iniciar algo. Saturno en Aries, que es como hay que responsabilizarse por esto que iniciemos ahora. Por otro lado, Plutón en Acuario el primer año, que es como, además esto tiene que cambiar la sociedad o tiene que alinearme con los recientes cambios que hay en la sociedad. Y por otro lado, bueno, Urano ya ni lo hablemos, pero también va a entrar en Géminis este año y también va a hacer una cuadratura a todo lo que está pasando en Piscis, tema de nodos, tema de eclipses, por lo tanto, signos mutables también van a estar bastante moviditos y todo esto habla como de buscar adentro inmensidad de posibilidades y quedarse con una cosa para sacar afuera, ¿no? Entonces es un poco el buscar para sacar, ¿no? Y entonces esto va a ser como la temática general en la que muchas personas ya lo estamos viendo yo a nivel personal, a nivel de entorno familiar, de amistades, de consultantes, veo una historia que se repite y es la de personas que se han estado dedicando mucho a un sector o que han estudiado algo y se identificaban con eso, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico al sector inmobiliario, a la construcción, o soy diseñador, o soy psicólogo, ¿no? Y ahora de repente es como que quieren enfocar eso hacia otra cosa, o hacia otro sector, o quieren dedicarse a otra cosa porque se han dado cuenta que eso no es realmente su vocación. Entonces estamos a nivel energético en un punto clave en el que deberíamos preguntarnos cómo nos tenemos que realinear con nuestro propósito vital en el contexto social actual. Porque lo que yo estudié hace 10, 20, 30 años, quizás no es lo que yo quiero en este momento y lo que puedo ofrecer al mundo en este momento. Hay signos que lo van a vivir más suave, ¿no? Pues yo me dedico a la psicología y tengo mis pacientes, pues ahora quiero especializarme en algo concreto de la psicología y formar a otros psicólogos y psicólogas en eso, ¿no? Un ejemplo. Entonces paso de una forma más dentro del mismo sector estaría cambiando mi dinámica. Y hay otros signos, sobre todo los que tengamos mucha energía cardinal en la carta natal, que lo van a vivir de una forma un poco más radical, ¿no? Personas que se dedicaban, por ejemplo, al sector el sector inmobiliario y ahora de repente quieren crear un proyecto creativo o algo más artístico, ¿no? Esto lo estoy viendo también bastante en muchas personas que vienen a consulta.
Entonces, punto clave, ¿por qué justamente este año tantas personas quieren cambiar de vocación o de propósito? Pues evidentemente por todo lo que hemos hablado a nivel astrológico, estas movidas que, ojo, todavía ni han empezado, pero a nivel astrológico siempre se siente un poquito antes. Total, y ahí es muy interesante también con ese impulso ariano, hacerlo a tu manera e integrar todo lo que has aprendido, ¿no? Porque hay veces con lo que mencionaba antes de las cajitas, que es como que aprendes un curso de algo o tienes una identidad, como decías, ¿no? He hecho derecho. O pero he hecho derecho y leo los registros akáshicos. Y es como que tengo esta bifurcación en mi identidad entre un ser muy místico y ese misticismo va a estar muy enfatizado con toda la energía Piscis también. Y una parte como mucho más terrenal, mucho más... Y siento que es como que es el momento para integrar todo lo que hemos hecho, que realmente es lo que nos diferencia del resto. Y Aries es como ese yo soy que impulsa algo nuevo, que no se tiene que parecer a nada de lo que otras personas hayan hecho, porque nadie puede integrar, es como a Dorian, ¿no? Pues es diseñador gráfico y astrólogo, pues cómo se puede englobar esto, ¿no? Yo tengo un bagaje en el sistema académico, porque he sido profesora en la universidad durante muchos años, y siento que ahora es como cómo puedes integrar ambos y traer la astrología y todo lo que has aprendido más también al mundo académico. O X, ¿no? En cada persona es como cómo podemos traer algo al mundo que sea absolutamente propio y eso exige mucha valentía porque nadie más lo puede hacer y además es lo que te diferencia como valor en el mundo, ¿no? Entonces, creo que aquí esa llamada es muy importante y es muy importante saber que mueve muchos miedos también, porque Mm, mueve el miedo, ¿no? Y eso es algo que no se dice mucho con Aries, pero iniciar un camino que nadie ha abierto antes que tú no es fácil. Entonces es como es normal tener miedo, no pasa nada. El problema es cuando nos bloqueamos por ese miedo y cuando no tomamos acción, porque mm, después viene la rabia porque estás viviendo una vida que no es tuya. Entonces yo creo que exacto. aquí eso es muy importante, ser valientes, ¿no? Otra vez. Mm. Y podemos hablar ahora también cuando quieras de cómo esto nos puede afectar dependiendo de la casa en la que tenemos Aries, por ejemplo. Sí, vamos a ello, pero primero me gustaría decir cuatro consejitos para, en general, para cualquier persona sobre este momento. El primero es, como hemos dicho, que exploremos nuevas formas de autosostenibilidad. Y digo, autosostenibilidad, Aries, Saturno. Eso es autosostenibilidad, ¿no? Saturno es saber encajar en la sociedad sin depender de ella, sería Aries, ¿no? Entonces, de alguna forma está esta dicotomía de yo encajo aquí y ofrezco algo, ofrezco un servicio, ofrezco un producto, ofrezco una experiencia a la sociedad y eso me permite autosostenerme sin depender de una figura de autoridad, Saturno en Aries, ¿no? No depender de estructuras externas, sino crear algo propio o co-crear algo propio. Por otro lado, el segundo consejo sería aprovechar el nodo norte en Piscis para conectar con la intuición y soltar lo que no tiene sentido. Y también confiar un poquito más en el caos, sobre todo al principio, ¿no? Porque el tercer consejo sería abrirse a la incertidumbre como parte del proceso. No todo está claro al principio y cuando hablo del principio hablo de los primeros 6 meses del 2025, pero eso no significa que el camino sea incorrecto. De hecho, abrirse a cosas nuevas, experimentar esas posibilidades y explorarlas es válido sobre todo hasta junio-julio. Y como cuarto consejo, utilizar la creatividad como brújula, ¿no? La carta natal, ese mapa nos puede ayudar muchísimo a explorar fortalezas y descubrir talentos ocultos y justamente los que se están activando en este momento. Y a partir de aquí sí que se inicia como una dinámica de manifestación en la carta natal que tiene que ver con la casa astrológica donde nos cae el punto cero de Aries. Porque no olvidemos que por un lado está el último eclipse en Aries.
Por otro lado está el Saturno y Neptuno en conjunción en Aries. Esta conjunción volverá más adelante, más cerrada, en 2026. Y además está el tema de los eclipses que pasan a Piscis. Venus también va a estar entre ese punto, retrogradando, ¿no? Entonces, es una zona de tu carta natal que va a estar súper, súper encendida, súper prendida. Y si te parece aquí, pasamos a las Perfecto. cosas. Sí. Vale. En primer lugar, sobre todo, vamos a hablar de casas y signos, por si la persona no sabe dónde está su casa, para ayudarla a localizar. Por ejemplo, Aries, o si eres ascendente Aries, lo normal es que tengas Aries en casa 1 y Piscis en la 12, ¿no? Entonces vamos a estar un poco entre esas dos casas. Entonces, para Aries, el eclipse en la 12 habla de un cierre de un ciclo, una sanación emocional importante y como el darse cuenta de algo que estaba inconsciente para poder tomar acción, ¿no? Esa casa 12 y esa casa 1 activas. Saturno y Neptuno en casa 1 habla de una reinvención personal, nuevas estructuras de identidad y cambios en la imagen que afectan al propósito o en el propósito que afectan en la imagen, ¿no? Y aquí el tip sería atreverte a soltar viejas versiones de ti y confiar en que el vacío inicial traerá claridad y muchas pistas del camino que debes seguir, ¿no? Esto sería un poco para Aries. No sé si te resuena, Mar, con Muchísimo. tanta energía de Aries. Muchísimo, totalmente. Sí, sí, hay como ese renacimiento en toda regla con la energía Aries y atrevernos a ser quienes somos sin más, sin filtros, sin vergüenza. Mm, Aquí sí que hay como un reset de desconexión con el pasado, ¿no? Es como, vale, tengo en cuenta el pasado, pero a nivel inconsciente cosas que no veía del pasado para poder tomar acción o seguir hacia adelante o tomar impulso o crear algo nuevo. Entonces sí que hay un quiebre respecto a lo que hacía y quién era y lo que haré y quién seré, ¿no? Para Aries, porque coincide justo ahí en su punto cero. Además, bueno, antes de que pase a Tauro, me parece muy importante tener en cuenta dónde tenemos a Marte y, y cómo hay como una sanación de la energía masculina de tomar acción, de que es muy importante que el masculino también esté presente y que no todo masculino es tóxico, más allá de hombres y mujeres, ¿no? Es como que al masculino se le ha denostado un poco y creo que esta energía ariana también va a activar mucho un Marte sano, que es lo que significa a nivel colectivo tener una energía masculina sana. Total. No todas las energías son necesarias. Mm. Sí que hay personas que las tienen más en una cantidad o en otra, pero masculino es necesario, femenino es necesario, neutro, porque en la astrología también está la energía neutra, ¿no? Por ejemplo, Mercurio, también es necesario en ocasiones, ¿no? Para conciliar esas dos partes. Y si te parece, pasamos a Tauro. Sí, perfecto. Tauro o las personas que tengan el Piscis en la casa 11 y estos eclipses en la 11 y Aries en la 12. ¿No? Porque Tauro tendría Piscis en la 11, sí, y Ujú. Aries en la 12, exacto. Sí, Vale, digo, a ver si me he liado yo. Vale, sí. para Tauro entonces los cambios, hay como una necesidad de responsabilizarse de temas internos, una introspección profunda por ese Saturno y Neptuno en la 12, una necesidad de retirarse o meditar sobre el futuro, y esto va a implicar eclipses en la 11, va a implicar el cambiar el círculo de amistades, por ejemplo, amistades tóxicas o amistades que nos llevan por un camino que sentimos que no es el nuestro, y también una necesidad de reencajar en un nuevo contexto social, en un nuevo círculo grupal y en una nueva redefinición de sueños colectivos, ¿no? Entonces, para Tauro es bastante evidente esta inmersión en el interior para poder pertenecer a nuevos grupos o colectivos, ¿no? El tip sería que no se aferre a círculos sociales que ya no resuenan con Tauro y que busque la autenticidad en sus relaciones y sobre todo el bienestar emocional que impacta en sus emociones, ¿no? Amistades que aportan emociones negativas, soltarlas.
o buscar un tipo de amistades o grupos más adecuados a la vocación interna, pero para esto, evidentemente, habrá que responsabilizarse de muchas cuestiones emocionales y psicológicas que se traen en la mochila, ¿no? Entonces, para Tauro también habrá mucho de terapia, de sanación, de cuestiones de la infancia, ¿no? Y todo esto va a ir haciendo que se mueva por círculos nuevos. Sí, además con ese, la casa 12 también es muy importante retirarnos, ¿no? De ser valiente para decir que no, crear espacio para meditar, para realmente ir muy hondo, porque es una casa que realmente nos pide alejarnos y aislarnos un poco, ¿no? Para realmente reconectar Mm. con esa alegría de vivir Ariana desde un lugar muy espiritual, muy... con los sueños también es muy interesante, ¿no? Conectar a través de los sueños, de lo que no es lógico, para encontrar de nuevo ese fueguito que nos alimenta. Y luego un consejo que englobaría todo, personas con energía de Tauro que están buscando emprender en sectores como la espiritualidad, la astrología o sectores más minoritarios o más relacionados con el bienestar espiritual o psicológico, pues es un buen momento para encontrar esa clientela o esos grupos a los que van a pertenecer y van a poder también ofrecer algo, ¿no? Esa relación entre la 12, Saturno y Neptuno en la 12 y los eclipses en la 11. Pasamos a Géminis. Bueno, para Géminis es un signo mutable, entonces ahora van a comenzar sus eclipses en la casa 10, en el medio cielo. Y esto implica sobre todo cambios en las metas de futuro que tenían. Puede ser el final de una etapa laboral o un cambio de chip en cuanto a rumbo profesional, de querer hacer otra cosa distinta, ¿no? Por otro lado, Saturno y Neptuno en la 11 ayuda a que se redefinan metas a largo plazo y una necesidad de decir, ok, quiero dedicarme a esto, quiero ir hacia este camino, quiero crear esto, pero de qué personas tengo que rodearme para poder crearlo, ¿no? Y sería interesante, sobre todo para Géminis, confiar en su intuición, perdón, para guiar la carrera. Lo que antes parecía seguro, ahora necesita mayor flexibilidad y también mayor corresponsabilidad, porque Saturno y Neptuno están en la 11. Por lo tanto, Géminis está muy bien que tenga un emprendimiento, una idea nueva, que quiera cambiar de sector, pero tendrá que tener en cuenta su contexto, su círculo o un grupo o equipo, ¿vale? Es como que Géminis, sí, es el momento de lanzarse, pero a ver cómo vas a crear un grupo o un equipo, porque no vas a ser tú a solas. Saturno y Neptuno están en tu casa 11. Mm. Y aquí es muy interesante que hace trígono, ¿no? Aries y Géminis hacen trigo y lo que tienen muy en común es jugar, experimentar. Entonces se siente que es muy importante para crear esos grupos, realmente conectar con el juego, con la experimentación, con eh, una energía diferente, ¿no? Lo que nos ha servido hasta ahora tal vez no nos sirva y a Géminis de forma natural se le da bien el crear lazos entre personas, ¿no? El relaciones públicas del zodiaco. Entonces es Exacto. realmente activar esa energía de relaciones públicas y ponerla en juego en nuestro mundo laboral también. Sí, para Géminis va a ser bastante sencillo y además no Mm. olvidemos que Urano entra en Géminis. Entonces también esto le va a estar facilitando el cambiar su propia identidad. Vale, mis metas cambian, pero es que yo también estoy cambiando, ¿no? Entonces entender esto va a ser crucial para Géminis y para dar un salto total en cuanto a identidad. Pasamos a Cáncer. Cáncer. Bueno, a Cáncer le cae el... Bueno, Cáncer es de agua, los eclipses en Piscis van a ser en agua, el nodo norte en agua. Entonces aquí va a fluir muy bien con los eclipses. Los eclipses para Cáncer van a ser bastante más armónicos que los que han sido en Aries. Pero en Aries no olvidemos que sigue activo con Saturno y Neptuno. Entonces, para empezar, el eclipse va a estar en su casa 9. De alguna forma, Cáncer va a descubrir que hay nuevas formas de ver el mundo y esto puede provocar una crisis en su ideología
o en sus creencias. También puede hacer que cambie el curso relativo a sus estudios o que cáncer tenga que organizar un viaje a nivel kármico, ¿no? Em, a mí me está pasando esto como ascendente cáncer, que siempre he querido ir a un país en concreto y de hecho estudié el idioma que se habla en ese país y justo este año es como que todo se ha alineado para que yo organice ese viaje, para que yo vaya allí, ¿no? Y entonces cáncer es una energía muy bonita porque la casa 9 al final habla de abrir la mente o explorar nuevas cuestiones. Y el eclipse aquí va a favorecer el soltar el control en ese tipo de circunstancias, ¿no? En el de siempre he querido ir aquí, pero el control del presupuesto me limitaba, pues hay que soltar el control, hay que permitirse la experiencia y la apertura mental. Y por otro lado, Saturno y Neptuno van a estar en su casa 10, medio cielo, por lo tanto, esto va a ayudar a construir un nuevo camino profesional o a que empiece a enfrentarse por un nuevo desafío en cuanto a vocación. Muchos cáncer o signos cardinales en general que están emprendiendo o definitivamente están dedicándose a su proyecto al 100% ahora en 2025. Por ejemplo, hay muchos cáncer que iniciaron el proceso en 2020, cuando has dicho que se juntaron ahí Saturno y Júpiter en Acuario. Bueno, era su casa 8, pero había mucho de buscar recursos o ver cómo hacerlo, asesorarse y ahora es como que ya saben cómo hacer eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, también hay muchos cáncer que se están formando en algo, eclipses en la 9, se están formando o adquiriendo licencias, permisos, contratos, asesoría legal sobre cómo enfocar una meta y responsabilizarse por ella a nivel de camino profesional o una nueva profesión que incluso no está muy vista, ¿no? Yo, por ejemplo, en el ámbito del diseño estoy ahora a full, al 100% con la inteligencia artificial, ¿no? La IA generativa. A nivel creativo nos trae muchísimas herramientas y mucho potencial que, lejos de ser una amenaza, si se sabe utilizar, si se sabe ver el potencial, puede abrir un camino muy importante. Y luego también el ayudar a cáncer, en este momento hay mucha ayuda energética para poder, como algo a lo que me dedico o que tiene que ver con mi sector profesional, el empacar eso en algo auténtico, en una metodología propia y formar a otros profesionales, ¿no? Como el filtrar a través de cursos o metodologías propias, que es el Saturno y Neptuno en 10 y los eclipses en la 9. Sí, además con Saturno en la 10 es muy interesante que es donde encontramos los bloqueos, pero también es donde encarnamos nuestra autoridad de ser expertos. Entonces, si hacemos el trabajo saturnino, al final nos convertimos en expertos de algo que solamente nosotros lo podemos hacer de esa manera. Y eso va a estar muy activo, además muy interesante con Júpiter también cuando entre en Cáncer. Ahí va a haber como una expansión a todos los niveles, ¿no? Entonces es saberla aprovechar Ujú. sentirse seguro emocionalmente, la luna, cuidar la luna aquí va a ser muy importante para sentirse seguro emocionalmente, refugiarse, habitarse y desde ahí ser valiente y abrir camino en el área laboral. Totalmente. Y no olvidemos que a cáncer lo rige la luna y todo eclipse involucra a la luna. Por lo tanto, cáncer es sensible a todos los eclipses por 10, ¿no? Y bueno, en este caso, que los eclipses ya pasen a elemento agua le facilita el trabajo porque al final es su propio elemento y simplemente se trata de que sea paciente con su incertidumbre laboral. No todo se resolverá inmediatamente, pero si se confía en ese proceso, se está sembrando algo muy importante de lo que se va a responsabilizar los próximos años a nivel de carrera, un nuevo camino profesional, una nueva vocación y sobre todo personas cáncer que tengan, que quieran escribir un libro, es como el momento para contactar con editoriales, asesorarse, buscar especialistas en algún tema que les corrijan, ver cómo publicar información, ¿no? Entonces,
De todo esto habla ese eclipse en 9, pero también como el inicio de un peldaño en cuanto a ahora, a partir de ahora voy a ser una figura de autoridad en este tema, ¿no? Saturno y Neptuno en la 10. Entonces, para Cáncer es un buen inicio para convertirse en figuras de autoridad en algo. Vale, pasamos a Leo. Leo, ya cuando hice los horóscopos 2025 dije, bueno, pobre Leo, pobre Leo. No quiero asustar a Leo, pero sí que es verdad que dentro de lo que estamos viviendo, quizás Leo sea el signo que más complicado lo puede tener, porque por un lado los eclipses estaban en fuego, que siempre facilita a tu propio elemento, pero van a pasar a Piscis, que es su casa 8. Es una casa bastante de sombras, ¿no? Y por otro lado, bueno, Plutón está recién entrado en su signo opuesto, por lo tanto está viviendo una muerte forzada de quién es, y todo esto lo está viviendo a través de sus vínculos, de personas con las que había coexistido hasta este momento, como que le están sirviendo de espejo para darse cuenta de que ya no es así y de que no es la persona que pensaban, ¿no? Entonces también a nivel de autoimagen o de profundizar en la psique, hay una transformación profunda, una sanación emocional evidente y todo esto también puede llevar a Leo a vivir cambios drásticos en finanzas compartidas, en asociaciones, ¿no? En separaciones, pero todo tiene que ver un poco con lo que está pasando por dentro, ¿vale? No es que me vaya a dejar mi marido o mi mujer, sino que yo ya no soy la persona con la que se casó esa otra persona, ¿no? Y luego Saturno y Neptuno van a estar en su casa 9, por la que hay que reevaluar creencias y responsabilizarse de las nuevas adquiridas, ¿no? Viajes, estudios, todo esto también se va a mover desde una parte más responsable o profesional. Entonces, Leo podría encontrarse sobre todo buscando a el especialista adecuado para sanar un problema del pasado o al terapeuta de pareja ideal para que trabaje también cosas que son suyas y no solo proyecte la culpa en la pareja. Entonces, estamos moviéndonos aquí entre la 9 y la 8 y sobre todo habla de no temer soltar el control en lo económico y en lo emocional, porque la transformación traerá nuevas oportunidades y un renacimiento. Al final la casa 8 habla de renacimiento, entonces es como que todo lo que suelte este año me traerá recompensas. Entonces, tanto si suelto una relación importante como si suelto un miedo al enfrentarme a una terapia muy importante para mí, Leo, eh, va a ser un año en el que llegarán beneficios, como incluso pueden llegar eh, bienes por separaciones, ganancias por dejar, por desvincularme de mi socio, o, por ejemplo, todo esto, claro, tengo que llevarlo a un terreno legal muy responsable, en el que tenga el especialista adecuado, en el que pueda estar con la guía exacta de lo que debo hacer a partir de ahora, porque Saturno y Neptuno están en mi casa 9, pero hay alternativas legales a hacer las cosas bien. Entonces, un poco esto sería el tema para Leo. Sí, además aquí la valentía y la creatividad son especialmente relevantes, ¿no? Con el impulso en Aries, que Aries y Leo tienen mucho en común, hacen trígono entre ellos, ¿no? Y entonces como si hay también esas ganas de viajar a otros países, de explorar otros horizontes, con el impulso ariano puede activar mucho una forma nueva de entenderse a sí mismo, de realmente encender ese fuego leonino de Mm. nuevo, el coraje, la creatividad, el realmente ser quien es, sin más, ¿no? Leo necesita poder expresar su instinto también creativo a lo grande, ¿no? Entonces, como que, ¿qué es lo que necesitamos soltar en esa casa 8 para realmente abrirnos a nuestra inmensidad, ¿no? Y si la pareja sentimos que no podemos ser quienes somos de verdad, pues ahí es donde está el reto, pero al Mm. mismo tiempo es como muéstrate tú.
Exacto. Entonces ahí todo ese fuego también tiene mucho positivo, ¿no? Es decir, todos los bloqueos y transformaciones que viva es para realmente abrazar quién es de verdad. Totalmente. Hay una frase que resumiría un poco el tema para Leo, que sería el Leo, debes ser quien serás. El momento es ahora, ¿no? Sí, Para hacer ese cambio. sí. Y sobre todo veo muchas personas Leo que van a estar, por ejemplo, han estado en una relación muy cerrada o muy absorbente o que sentían como limitantes a nivel expresivo. Y como que se dan cuenta que si se desvinculan de eso pueden empezar de cero en otro lugar, ¿no? Saturno y Neptuno en casa 9. Entonces, sobre todo estoy viendo muchas personas Leo que se están divorciando o separando para irse a vivir a otro lugar o buscar oportunidades laborales en otro país. Entonces, fíjate, esta sería un poco la búsqueda de Leo, que no significa que para todas las personas Leo vaya a ser así, pero a nivel interno algo de esto habrá. Sí. De poner límites para buscar la libertad individual y la exploración de la identidad. Vale, vamos a Virgo. Virgo lo que tiene es que es el signo que está opuesto a Piscis, eclipses en Piscis, ya hay un eclipse en Virgo, el primero de ellos era en Virgo, y, y bueno, cae en la casa 7 estos eclipses nuevos de nodo norte, y para Virgo es nodo sur. Aries será su casa 8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Evidentemente hay un año para Virgo en el que hay que vivir cambios en las relaciones, redefinir vínculos importantes, aprender e implementar nuevas dinámicas de pareja o de asociación. Y todo esto con Saturno y Neptuno en la casa 8, algo me dice que para esto hay que trascender muchos miedos a la intimidad o a confiar en otras personas o a confiar en compartir recursos con otra persona. Entonces Virgo sobre todo debería soltar el control y confiar en alguien, ¿no? Sería un poco la enseñanza. eh, Sin tener miedo a establecer límites en estas relaciones y aportando la claridad emocional necesaria de dejar claro lo que siente a la otra persona en todo momento, responsabilizarse también de la parte emocional o vulnerable de cualquier relación con Saturno y Neptuno en la casa 8. Entonces, para Virgo un poco la enseñanza es el enfrentarse a su sombra para responsabilizarse de sus emociones y poder crear conexiones nuevas o darles un nuevo enfoque. Y además, lo que decías de Leo, yo lo siento mucho con Virgo también. Es como que va a tener un año complicado en el sentido de que el nodo sur en tu signo implica muchísimo dejar ir. Mm, Y una de las cosas que yo veía mucho para el 2025 es, para todos, pero para Virgo en particular, soltar a Doña Perfecta, ¿no? Es decir, soltar el querer micromanejar todos los detalles de tu vida, porque no es un año para eso y le cuesta. Y además la energía Aries, Virgo hacen un quincucio, que es como una energía muy tensa, que, que realmente se siente casi como una irritación constante. Entonces es soltar ese control en las relaciones de pareja, en la intimidad, en que mm, la otra persona pues tiene sus propias cosas y que tú no lo puedes micromanejar. Y, y desde ahí es como encontrar una energía Virgo mucho más flexible dentro de que han venido a buscar la excelencia, pero soltar la perfección, ¿no? Porque la perfección realmente no existe, ni la podemos esperar en nosotros ni en los demás, y la autoexigencia también. Yo creo que esa es la parte que mm. necesita morir, porque lo veo mucho en personas a las que acompaño con mucha energía Virgo, que ese querer controlar los detalles les bloquean muchísimo para tomar acción, para arrancar lo que realmente les apasiona, para ser quienes son, ¿no? Y al final es ese hacer las paces con... Has venido a mejorar las cosas, has venido a editar las cosas, como hablábamos al principio del vídeo, ¿no? En la edición viene luego, pero, pero permítete también jugar, explorar y ir a lo hondo. Y en la intimidad es eso, ¿no? Es como no puedes controlar lo que la otra persona haga o diga. Exacto.
Y Sí. puede costar, o sea, me parece que es un signo que puede costar mucho, ¿no? Porque de forma natural han venido a ver los errores en ellos y en los otros, ¿no? Entonces es como esa relajación de confiar en la otra parte de tu vida que es Piscis. Exacto, sí, para Virgos puede ser un año complejo porque es un año en el que tienen que aprender a dejar de ser Virgos, ¿no? Y esto Sí. implica confiar más en el signo opuesto, que es el caos pisciano de confiar en todo el mundo, en la bondad, en dejar de lado el análisis o el juicio extremo. Y claro, esto se puede presentar a lo largo del año en oportunidades o invitaciones que vienen por parte de otras personas, ¿no? Propuestas que les están obligando de alguna forma a enfrentarse a miedos, a enfrentarse a su propio juicio, a su propia crítica, porque eso mismo puede limitar estas oportunidades. Entonces, para Virgo, sobre todo, el abrir las puertas a invitaciones o a propuestas de otras personas, porque seguramente para esto sea un año muy interesante, sobre todo a nivel de colaborar con otro profesional o crear un emprendimiento con otra persona o el asociarse para crear una meta en común, ¿no? Entonces es como que se van a ir dando cuenta de que tienen que pulir mucho de ellas y ellos mismos si quieren dar este paso. Vale, pasamos a Libra. Libra, bueno, Libra es un signo de aire, en principio es cardinal, por lo que sí que le tiene, aquí el Aries le va a hacer una oposición desde la casa 7. Por lo tanto Libra también vienen ahí una serie de turbulencias. Piscis cae en su casa 6 que también es una casa compleja, ¿no? Las 6 y las 8 siempre son casas complejas, casas de quincuncio. Y bueno, el eclipse en las 6 habla de que este sí o sí es un año en el que Libra debe prestar atención a cambios en salud, en rutina y en trabajo, y sobre todo la necesidad que puede aparecer de equilibrar el día a día, de la importancia de lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? Esa disciplina que puede ser más o menos rígida, pero que este año hay que soltar un poco el control. Y porque Piscis en las 6 habla de eso, habla de explorar nuevas agendas, nuevas formas de organizarse, nuevas formas de funcionar a nivel laboral. Y por otro lado, Saturno y Neptuno están en su casa 7 y ahí cierran los eclipses en Aries. Por lo tanto, hay como una lección aprendida este año para Libra a nivel de relaciones. Hay como un paso firme dentro de una relación que puede ser el haber soltado una relación ya durante 2024 o el comprometerse al 100% con una nueva relación ahora en 2025. Habla de compromiso con relaciones más auténticas y sobre todo el poder conciliar esto con mi día a día, ¿no? El sacar hueco también en mi agenda para mis relaciones, para mis vínculos, el ver que el relacionarse o el hacer planes con otras personas no solo debe ser algo a nivel de ocio, sino que este año también puede ser algo que involucre oportunidades laborales a través de asociaciones, ¿no? Un poco en este contexto puede traer como el amistades que se forjan desde el plano profesional o viceversa, como relaciones de pareja que se vuelven más sólidas o más responsables también. Mm. Pero sobre todo el consejo sería que priorices el autocuidado si tienes los eclipses en la casa 6 y si una relación laboral o sentimental no es clara, dale tiempo para definirse y vamos a ver cómo va evolucionando en el transcurso de los eclipses, porque hasta 2026 puede que haya ahí un momento de evaluación en este tema, ¿no? Pero sobre todo el redefinir condiciones, el no tener miedo, no se trata de o todo o nada. Los eclipses en Aries Libra son eclipses de balance, de evaluación, y ahora estamos cerrando un eclipse en este eje. Entonces, se trata más bien de poner los puntos sobre las íes y de no tener miedo a cambiar contratos, responsabilidades y obligaciones, y también derechos.
Sí, y en eso en las parejas y tanto en las parejas como en las colaboraciones, ¿no? Es muy importante que haya como esa autonomía y soberanía de dos personas muy arianas que deciden colaborar juntas, ¿no? Entonces, hay siempre aquí un reto en cómo co-creamos desde la plenitud y también lo que ha estado muy activo y Libra en ese sentido. Yo, por ejemplo, siempre digo que las canciones muestran la sombra de Libra, ¿no? Yo sin ti no soy nada. Y eso es como, no es así, ¿no? Yo sin ti soy todo y contigo, pues más todavía. Pero no hay un... Yo sé, esa codependencia es muy importante que durante los eclipses anteriores ha estado muy activada y cómo realmente podemos relacionarlo desde el no te necesito, pero sí que Exacto. me encantaría tener una relación contigo, ¿no? Pero que no sea desde la codependencia ni desde la necesidad. Y en la parte del autocuidado, al ser Piscis, es muy importante que no haya rigidez en las rutinas diarias, sino que realmente qué es lo que te pide tu cuerpo en cada momento. Te está pidiendo descanso, te está pidiendo hacer yoga, te está pidiendo meditar, te está pidiendo ir a sanación por sonido, ¿no? Porque Piscis realmente no es necesitas tener una rutina súper estructurada, sino es escucha y fluye con qué es lo que la vida te está pidiendo en el día a día y después esa separación entre lo sagrado, lo espiritual y lo cotidiano, en este caso es como que no existe esa separación, ¿no? Como que la espiritualidad es fregar los platos y lo que haces en tu cotidiano es desde donde se abre todo el mundo pisciano y todo eso va a estar muy, muy activo, ¿no? Es decir, en tu rutina, cómo puedes crear espacios todos los días para recibir qué es lo que la vida te está pidiendo y desde ahí hay mucha sanación. Además, una de las cosas que con este eje Piscis-Virgo veo muy claro y que para Libra es clave es que la sanación va a evolucionar muchísimo y es más frecuencial, a través de sonido, a través de vibración, ¿no? Y desde ahí escuchar y el mundo emocional también muy importante en ese autocuidado que decías. Sí, totalmente. Y la búsqueda de figuras o personas que tienen esa parte sensible que quizás la persona Libra carece o tiene menos desarrollada, porque Saturno y Neptuno en 7 habla de especialistas en espiritualidad o en un tema muy concreto que es sutil y que puede ayudarnos a sanar, porque los eclipses que el regente de Piscis es Neptuno, está con Saturno en la 7, caen en su 6. Por lo tanto, es como que también necesita una mano de una persona que puede ayudarnos en este proceso de sanación. Vale, ¿te parece que pasemos a Escorpio? Escorpio, sí. Vale, para Escorpio hablábamos de creatividad, estamos en una ponencia de creatividad y para Escorpio sí que es un año de creatividad. ¿Por qué? Porque Piscis es su casa 5 y ahí va a tener los eclipses. Y además, Aries es su casa 6 que bueno, dependiendo de los grados del ascendente, puede caer todo en la 5 o todo en la 6. Entonces, eclipses en casa 5 habla de soltar el control en procesos creativos, en proyectos creativos, expresivos, artísticos. También es soltar el control a nivel de romances, dentro de relaciones incipientes, el permitirse sentir en ese proceso de juego, de coqueteo, ¿no? Y también puede ser soltar el control a través de los hijos. Por otro lado, Saturno y Neptuno están en su casa 6, entonces esto habla como de un compromiso con su disciplina a nivel vocacional, el estructurar hábitos en base a su necesidad interna o espiritual y ajustar también su salud y sus tiempos en base a esto. La sinergia de estas dos posiciones, eclipses en la 5 y Saturno y Neptuno en la 6, pues puede hablar de confiar en la creatividad y ver que ahí hay una oportunidad de crear disciplina y trabajo estable. Entonces, se trata de que Escorpio conecte con algo que le apasione, que le encante y se suelte a ello para ver de qué forma
eso va cobrando estructura y consistencia en su vida, porque posiblemente muchas personas Escorpio estén apostando por un sueño en el que le va a permitir ir reestructurando su forma de trabajar, sus horarios, sus rutinas, su ambiente laboral. Entonces es como que puede ser muy interesante para Scorpio a nivel creativo implementar algo que le guste o conectar con una nueva pasión. Sí, además es muy interesante que los eclipses en agua pues van a resonar, ¿no? Con la energía de Escorpio y cómo integrar la sombra en todo ese proceso creativo es también clave, que esa creatividad puede ser profunda y transformadora, porque es parte de lo que han venido a expresar de forma natural, ¿no? Y a Plutón en Acuario va a hacer esas cuadraturas con Escorpio, en cómo abrirnos a la sombra desde un lugar poderoso, ¿no? Desde un lugar de transformación, de alquimia. Y desde ahí en el día a día es esa oportunidad a ser valiente en nuestras rutinas, ¿no? Es como que no es desde lo más lejano, sino en tu día a día cómo puedes integrar la pasión, cómo puedes integrar lo que realmente te mueve. Escorpio es un signo muy apasionado. El regente tradicional era Marte antes de Plutón y entonces como que tiene esa energía realmente de un poderío que es muy importante que lo traiga al mundo, ¿no? Y en esa creatividad hay siempre una identidad que muere y otra que renace, porque todo acto creativo implica mucha vulnerabilidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como ser valiente para realmente mostrar nuestras sombras también y, Ujú, y- y hacernos como dueñas de la sombra, ¿no? Porque al final es como poder reprimido. Escorpio lo que es súper importante es que no reprima su propio poder, porque ahí es donde se hace muchísimo daño, ¿no? Entonces es como si es que has venido a ser el maestro de las artes marciales, ¿no? Entonces cuanto más abracen su poder, más creativo va a ser todo este año ujú. y también es un signo que a nivel social ha estado muy criticado y es muy importante que los que tienen energía Escorpio lo traigan desde una forma sana y empoderadora. Totalmente, totalmente. Al final es confiar en la creatividad y responsabilizarse de ella y sobre todo no tener miedo a la crítica o al juicio a nivel expresivo, ¿no? De si tenía un proyecto creativo, artístico del pasado que no vio la luz porque tenía miedo al qué dirán. Es como que puede ser un buen año para Scorpio para publicar eso o para confiar en visibilizar esa parte suya y le puede traer muchas oportunidades a nivel profesional, no instantáneas, pero sí a futuro, ¿no? Con esa conjunción Saturno-Neptuno en su casa 6 se abre como una veda a nivel laboral de un nuevo sector, una nueva puerta que se abre si conectas con la creatividad y con la no crítica, ¿no? De lo que yo soy capaz de crear. Entonces pasamos a Sagitario. Sagitario, bueno, es de fuego. Aries, el punto cero de Aries es de fuego, es su casa 5 y Piscis es su casa 4. Por lo tanto, Sagitario parece que también le toca bastante el tema creatividad, ¿no? Por un lado, eh, los eclipses en la 4 hablan de posibles cambios a nivel familiar, movimientos del hogar, necesidad de buscar nuevas bases emocionales. Y por otro lado, Saturno y Neptuno en casa 5, pues hablan de que es un buen momento para estructurar la creatividad y redefinir la forma en la que se divierten o se expresan, ¿no? Esto en conjunto podría estar en el contexto de una persona Sagitario en la que pues quiere tener descendencia y para eso necesita hacer un movimiento a nivel de vivienda, ¿no? Pues si tenemos hijos, esta vivienda se queda pequeña, tenemos que irnos a otro lugar o tenemos que buscar otra casa. Entonces, a nivel interno, persona Sagitario, te puedes traer esta analogía y
quieras o no quieras tener descendencia, en qué punto de la vida estás y qué quieres crear que te obliga a soltar ese tiesto y buscar otro, ¿no? Porque es como, me da la sensación de que hay que responsabilizarse de la creatividad, pero para ello hay que encontrar una nueva base o enraizarse en un nuevo lugar. A Sagitario esto en principio le encanta, ¿no? Siempre se dice que Sagitario es una energía muy viajera y justamente es porque Piscis está en su casa 4 y Piscis es un signo muy maleable, muy cambiante. Pero es que además que Aries esté potenciado con Saturno y Neptuno en su 5 habla de que en este tránsito de base emocional puede haber una nueva forma de sostenerse desde la creatividad, la diversión y la autoexpresión. Así que, Sagitarios, este sería un poco el contexto. Y además escuchándote lo sentía con mucha fuerza también como hay en esos eclipses en la casa 4 y en Nodo Norte ahí en la casa 4 el perdón y el amor incondicional hacia nuestro propio árbol y cómo cuanto más movamos en esa parte de nuestros orígenes, nuestra familia, nuestra cultura, ¿no? De dónde venimos para realmente expandir esa parte sagitariana que es como abrir y salir de tu barrio y de tu pueblo y de tu país, ¿no? Pero es como hay esa parte de realmente perdonar todo lo que haya que perdonar a uno mismo, a los padres, a los abuelos, a todo el árbol genealógico, porque desde ese amor incondicional es como la base para el resto, ¿no? Y cuando la base no la tenemos arraigada, el resto cuesta mucho trabajo eh, crecer y florecer, ¿no? Es como cuando no nos sentimos seguros en la casa, en la familia. Y Piscis al final es ese amor incondicional que todo lo transmuta. Entonces, como que hay una oportunidad muy grande para perdonar, para realmente sanar todo lo que haya que mover en el árbol genealógico. Sí, totalmente. Y de hecho, eso justamente puede ser un recurso importante a nivel creativo, ¿no? El conectar con algo que me ocurrió en la infancia y el poder expresar algo a través de ello, ¿no? Pues, por ejemplo, artistas o cantantes que compongan un tema que tenga que ver con algo que les ocurrió en la infancia, en el pasado, que hablen de alguien que les resulta familiar. Hay mucho potencial sanador a través de la creatividad con las casas 4 y 5 activas. Vale, pasamos a Capricornio. Capricornio, bueno, tiene la particularidad que es cardinal, el punto cero de Aries le va a tocar por cuadratura y en su casa 4. Y luego por otro lado tiene la liberación o la sensación de liberación de que Plutón ya no está en su signo. Y Piscis está en su casa 3, que bueno, es un elemento tierra, entonces los eclipses también están de alguna forma favoreciéndole. En principio, Capricornio, otra cosa importante que tiene es que Saturno es su propio regente y va a estar involucrado en Aries en conjunción a Neptuno. Por lo tanto, para Capricornio viene un poco el cambios, pueden venir mucho tipo de cambios. En principio, a nivel de comunicación, a nivel de estudios, a nivel de relaciones con hermanos, con entorno cercano, con el vecindario, ¿no? Estos eclipses en casa 3 pueden estar hablando de esto. Y cómo todo esto influye en cómo me responsabilizo de un cambio, de una reestructuración que tengo que hacer en mi espacio, en mi hogar o en mi intento de buscar y encontrar la estabilidad emocional. Entonces, aquí la sanación se lleva a cabo a través de la comunicación, el decir cosas que no me había permitido decir, el responsabilizarme de situaciones o de conversaciones que quizás no fueron muy afortunadas en el pasado, con personas de mi entorno cercano, compañeros de trabajo, hermanas, hermanos, vecinos. Un cambio en cómo digo las cosas, en cómo enfoco las ideas, cómo las comunico y responsabilizarme así de mi parte emocional y mi base emocional, ¿no? Aquí el consejo sería el no precipitarse para tomar decisiones familiares,
y confiar en en su intuición que le va a mostrar cuándo es el momento adecuado para dar un paso o empezar a manifestar un proceso por ejemplo, de mudanza o de reforma o de buscar una vivienda adecuada para mi momento actual, ¿no? También puede ser que no se dé a nivel físico, pero sí que haya una necesidad de buscar contención emocional o seguridad de otra forma, ¿no? Y esto evidentemente lo va a tener que comunicar, se lo va a tener que decir a alguien, porque los eclipses le caen en la casa 3. Por lo tanto, hay mucho también sobre tener conversaciones profundas que ayudan a establecer unas bases o unas metas familiares. Mm. Y ahí además hay un proceso de maduración muy importante con ese Saturno en la casa 4 de tal vez responsabilizarse de padres o de abuelos, ¿no? De personas mayores y realmente si activa alguna frustración, etcétera, expresar muy de forma ariana, que es asertiva cuando es sana, no es impulsiva ni agresiva. De forma sana es simplemente decir lo que tú también deseas en tu propio hogar, ¿no? En esas raíces, poner límites, decir que no, también puede estar muy activo con ese Ujú, Saturno en la casa 4, ¿no? Es como decir, cómo creas una estructura en la que ponen límites, porque tanto Saturno como Aries no tienen dificultad a la hora de decir que no a las cosas, ¿no? Y es posible que haya como mucha más responsabilidad en el área de la casa, de tareas, y que la responsabilidad mayor en este caso también es con la propia energía. Entonces, Aries es muy importante que haya esa pasión, esa alegría, esa espontaneidad. Entonces, simplemente ver con integridad cuándo decir que sí, cuándo decir que no y cómo expresarlo de forma asertiva y clara, ¿no? Sin las historias de la casa 3, ¿no? Es como, no es necesario contar toda la historia, es simplemente esto es lo que es importante para mí y hay como también un renacimiento en ese área del árbol genealógico, de la relación con nuestros padres, abuelos, de la casa y de ujú. poner límites que va a ser muy importante. Sí, de alguna forma es el poner límites, pero también saber responsabilizarse del pasado o de figuras familiares del pasado, como pueden ser pues figuras de autoridad, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías. Y sobre todo, aquí también no hay que olvidar que Júpiter va a estar en Cáncer, en el signo opuesto, la segunda parte del año. Por lo tanto, también pueden darse viajes por temas familiares, por visitar a alguien que está muy mayor o por atender a alguien que está en otro país, que es de la familia. Entonces, estos pueden ser los temas troncales para Capricornio. También el buscar oportunidades de establecerse en otro país, si es en pareja o si es porque la pareja es de otra cultura, también va a ser posible con este Júpiter ahí. Vamos a Acuario. Acuario. Acuario tienes, bueno, tienes a Plutón en tu signo, pero vamos a hablar de, sobre todo, que eso ya es un potencial creativo enorme, ¿no? Porque es como que estás matando tu viejo yo. Por otro lado, tienes los eclipses, te van a empezar a caer en la casa 2 a partir de este año y Aries es tu casa 3. Entonces, seguramente el cambio de piel que estás viviendo a nivel de Plutón está también traduciéndose en movimientos financieros importantes, cambios en cómo te valoras, tu autoestima y cómo eso repercute en la forma que tienes de generar dinero. Seguramente tengas que conectar algo a nivel de estudios o de comunicación para buscar nuevas alternativas a nivel de finanzas o de ingresos. Eh, Puede que a través de un curso o a través de nuevas formas de aprendizaje también explores tu valor personal. Sobre todo, se trata de que seas flexible con los cambios a nivel económico, sueltes el control en tu economía y por alguna, de alguna vez, de alguna forma, ¿no?
veas el potencial creativo y exploratorio que tiene el emplear tus recursos para otra cosa y el experimentar nuevas formas de generar ingresos o conectar también con otras personas y responsabilizarte de esa generación conjunta de recursos, ¿no? Con Saturno y Neptuno en la casa 3 puede haber algún tipo de acuerdo o alguna necesidad por entenderte sobre un tema importante, como puede ser un contrato o algo que se va a estar sosteniendo en el tiempo con otra persona, pero que sobre todo implica un cambio en tu valor personal, el que eso se dé de forma sana, ¿no? El sabiendo lo que te valoras y cuál es tu valor en esa relación, el resto ya es secundario. No sé. Y sí, totalmente. Y además aquí es muy importante en ese cambio de piel, ¿no? Que decías de mudar quién es en sí a no los eclipses. Saturno y la energía ariana que está activada este año hace sextil con Acuario. Entonces es ser ese rebelde, romper moldes. No seguir a la gente, porque es como, no has venido a hacer eso, y es a través de tu comunicación, a través de lo que estás aprendiendo. Si hay algo nuevo que quieres aprender, que dices, pues quiero incorporar la astrología como forma de generar nuevos recursos, que es algo muy acuariano, ¿no? Es como, sé Mm. valiente, dedícale tiempo, porque Saturno es como donde le dedicamos tiempo, esfuerzo a aprender algo nuevo, pero al mismo tiempo de ahí pueden salir muchas posibilidades para esa nueva identidad que se está forjando y sobre todo es como rompe el molde en tu vida en general, no es como no encajas, nunca has encajado, entonces como acéptalo y ahí... Acéptalo y comunícalo para que Exacto. otras personas sepan realmente lo que eres y lo que puedes aportar, ¿no? Para poder encajar, acéptalo. Sí. Porque ahí esa rebeldía que es tan importante y visionario, Acuario tiene una energía muy visionaria y este Saturno en Aries le puede activar el valor de expresar esa cualidad visionaria, de decir, es que vienes antes de tiempo, entonces es muy probable que cuando compartes quién eres, pues la gente a tu alrededor diga, está loco, porque hay esa particularidad excéntrica que es parte de Acuario y al final es decir, no tamices tu verdad para encajar, sino la gente que te va a rodear te acompaña desde que tú rompes el molde y entonces se sienten inspirados para hacerlo también, ¿no? Entonces... Es una llamada que vamos a tener todos de decir es que los moldes que hemos tenido hasta ahora no nos sirven, pero para Acuario es como imposible no hacerlo, ¿no? Ya, ya, totalmente. O sea, Acuario va a empezar a vivir un cambio que ahora quizás, la verdad es que para Acuario no veo como que el cambio sea ya, va a venir como más en los próximos años por ese Plutón que va a estar ahí moviendo mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que se empieza a mover sobre todo a nivel de autovaloración y a nivel de comunicación, ¿no? Mm. Sí, y de las creencias, ¿no? De sobre todo qué historias nos contamos día a día que nos limitan mucho el potencial y que es el momento de realmente crear nuevas estructuras en nuestra mente. Hmm, hmm, hmm. Vale, pues pasamos a Piscis. Bueno, Piscis va a empezar, bueno, tiene el nodo norte ya en su signo y empiezan sus eclipses en la casa 1. Aries es su casa 2. Por lo tanto, aquí también nos estamos moviendo con que estamos jugando con el regente de Piscis, que es Neptuno, y está en su casa 2 en conjunción a Saturno. Entonces, es como que tiene que responsabilizarse de su valor confiando en quién es realmente. Por lo tanto, esto trae una renovación de identidad, apostar por quién es, por su capacidad también de generar recursos, por lo que le hace conectar de forma sensible o espiritual. Entonces, esto trae una serie de cambios en la autoimagen, en la dirección de vida, bastante importantes, que también de alguna forma están pidiendo que suelte la crítica hacia la forma de vincularse que puede estar teniendo, ¿no? Ese nodo sur en la casa 7
Y por otro lado, Saturno y Neptuno en lados les están diciendo que tienen un potencial creativo a nivel material, o sea, a nivel de recursos, de generar ingresos, que tienen que atender eso. Es como Piscis le encanta fluir, el dinero no es importante, ¿no? Sobre todo las personas con mucho Piscis en su carta natal, les encanta hacer todo de forma altruista y normalmente siempre se están quejando de que no tienen dinero, ¿no? Pues justamente es como que este año les dice, hay una forma de ser altruista, de conectar con tu corazón, de ayudar a otras personas que también te da un aporte material, una remuneración, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese equilibrio y este es un buen año a nivel creativo para encontrar algo que ayude a otras personas y también te ayude a ti materialmente y haga que te puedas autosostener en este plano físico. Sí, además cuando mencionabas eso me llegaba muy claro el compromiso que exige ponerle precio a las cosas Ujú, que ayuda realmente a la otra persona, que hay veces que cuando damos las cosas de forma altruista, la otra persona no está valorando ni se está comprometiendo en su transformación. Y yo, por ejemplo, a nivel personal, ¿no? En muchos de los cursos que he hecho que más me han transformado, o retiros, etcétera, han supuesto una, un esfuerzo tanto económico como un compromiso, como una dedicación por mi parte, porque hay veces que si no existe ese compromiso lo dejas a medio camino, ¿no? En cuanto es un poco difícil, dices, mejor otra cosa. En cambio, cuando hay un ponerle precio, y eso es muy Saturno en la casa 2, ¿no? Es como ujú, decir, hay que poner límites, hay que poner precio, porque eso va a ayudar realmente a la otra persona muchísimo más, porque se va a comprometer mucho más con ese proceso. ujú, Que si no paga por ello, ¿no? Entonces, como cuando le ponemos valor a algo, estamos creando una estructura mucho más contenida que ujú, realmente es más altruista al final. Es como es mucho más generoso el ponerle precio a las cosas porque además si Piscis está eh, tiene ese contenedor, es como puede fluir mucho más, porque tiene ese sostén económico claro, entonces puede compartir mucho más, puede fluir con la vida y a donde le lleva la vida de una forma mucho más sana. ujú. Si hay ese contén, ¿no? Entonces, es un aprendizaje que, como decías, ¿no? Les cuesta mucho, pero es entender que al ponerle precio y valor a nuestra energía, estamos realmente ayudando mucho más a esa persona que también está valorando el proceso. Exacto. Y hay como mayor compromiso también. Sí. Sí, y dedicación, ¿no? Y depende de lo que ofrecemos. Si, por ejemplo, son sesiones individuales, pues una sesión individual, ¿no? Pero si es un programa de 3, 5 meses, 6 meses, etcétera, hay veces que si no pagamos, es como ir al gimnasio, ¿no? Podemos hacer deporte en casa, pero si pagamos al gimnasio, vamos. Entonces, a nivel emprendedor o a nivel personal, cuando le ponemos precio a las cosas, estamos haciendo que la otra persona realmente también se comprometa con el proceso. Mm, Entonces, le estamos ayudando mucho más que si es todo gratuito y esto está súper estudiado, que cuando las cosas son gratis no las valoramos de la misma manera ni nos comprometemos de la misma manera, ¿no? Entonces, hay todo ese aprendizaje y después también algo que veo muy claro con Piscis es, dependiendo del resto de la carta, ¿no? Si tiene energía que sea más controladora, ¿no? eh, Piscis en sí es confía en la vida, confía mm. en que cada día te va llevando por el buen camino, aunque no tenga sentido ninguno. Entonces confía en ese caos, en los mensajes, en los sueños y toma acción en esa dirección. Sí, Nodo Norte en Piscis es un año para que Piscis aprenda a ser un poco más Piscis Sí, en la parte más sana de sí. lo que significa, ¿no? Sin descuidar su autovalor, sus límites a nivel financiero, ¿no? Esa casa 2. Entonces, sí que hay como una conciliación entre la parte material y espiritual de Piscis, porque Saturno y Neptuno están en conjunción en su casa 2. Bueno, Muy pues aquí hemos bien. finalizado este recorrido por las 12 casas, los 12 signos, tanto de la conjunción Neptuno-Saturno como de los eclipses en estos que van a llegar en Piscis y van a estar prolongándose en el tiempo.
Y bueno, simplemente me gustaría cerrar así con unos consejos generales y es que Aries y Piscis van a estar activando cambios para todas las personas en temas de identidad y propósito y sobre todo en dirección, eh, reflexión, dirección, ¿no? Porque es esa rotura de aguas que primero hay algo, una contracción interna y luego hay algo que sale hacia afuera, un impulso, ¿no? No todo estará claro al principio, pero estos eclipses van a ir marcando un antes y un después en nuestra forma de vernos y también en el lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Porque esta conjunción Saturno-Neptuno son planetas trascendentales, son planetas, un planeta social y un planeta transpersonal, en un signo personal. Es como, wow, es como mi papel como persona en el mundo o en la sociedad, ¿no? En algo mucho más grande. Y de esto también hablan los eclipses de Nodo Norte en Piscis, que es tener en cuenta la totalidad, ¿no? Esto que hago, por pequeño que sea, seguramente repercute en muchas otras cuestiones, ¿no? Y como cierre ya, el escuchar señales y confiar en los procesos, soltando lo que ya no vibra con nosotras y nosotros en este momento, en este contexto. Porque los eclipses de Nodo Norte en Piscis están hablando en que a partir de ahora todo es posible. Entonces, es una época muy creativa porque estamos alerta ahí de qué cosas pueden tomar forma y cuáles no. Totalmente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la energía, por la sabiduría que transmites. Y me encantaría ahora también saber si hay algo que estés ofreciendo. Abajo tendrás toda la información para entrar en tu mundo y seguirte y cuál es la mejor forma, ¿no? de trabajar contigo, de profundizar en lo que ofreces. Claro, pues mira, estoy ofreciendo consultas astrológicas a nivel de carta natal, a nivel de tránsitos, sinastrías, compatibilidad de pareja. Ofrezco acompañamiento astrológico también, dependiendo de situaciones o tránsitos concretos. Y además ofrezco la asesoría lunar, que tiene que ver un poco a nivel emocional, de sanación familiar, sanación de vínculos del pasado y también a nivel de espacios personales, porque los espacios que escogemos muchas veces también tienen que ver con nuestro signo lunar, ¿no? Y con nuestra carta natal en su conjunto. Entonces también el entorno que escogemos, tanto a nivel físico como a nivel de vínculos, tiene mucho que ver o es un reflejo de nuestro estado emocional. Entonces, todo esto lo podemos abordar en consulta con una serie de procesos y técnicas astrológicas que he ido investigando en este transcurso de los años. Y bueno, también estoy escribiendo un libro sobre astrología lunar que habla sobre todo esto. Entonces, un poco es la astrología que yo oriento es esta, a nivel lunar, a nivel también creativo, de que la astrología no delimita, todo se puede reestructurar, todo tiene su vertiente creativa o proactiva, no es solo el destino, no es, somos espectadores que estamos mirando cómo pasa, sino que también podemos participar, ¿no? Y esa es la astrología que yo defiendo. Totalmente, además es la visión del Congreso, ¿no? De decir, es un momento de tomar acción con las energías que tenemos disponibles y de co-crear con el cosmos, no de sentirnos como títeres o que estamos a las expensas de los planetas, como estamos tomando decisiones de cómo aprovechamos las energías y me parece que es muy buen momento para ese ir a la luna para realmente ser valiente y crecer desde ahí. Entonces... Abajo tendréis la información de Adorian y cómo contactarlo. Y nada, un placer, muchas gracias a todos los que estáis escuchando y que tengáis un 2025-2026 maravilloso. Gracias, Mar, y gracias a todo el mundo.